Bien, ¿cómo están? Muy buenas noches. Vamos a iniciar nuestra sesión. Espero que se conecten las otras tres personas que han estado regularmente asistiendo. ¿Ok? Bien, nuestra premisa dentro de lo que viene a ser la, el análisis de datos es comprender que básicamente lo que buscamos es mejorar el entorno del negocio, la competitividad, ¿verdad? Es lo primordial dentro de cualquier empresa. Entonces, ¿qué es lo que buscamos en un escenario final a partir de lo que vendría a ser un análisis de datos? Es la transformación de los datos en decisiones de negocio. Y cuando estamos hablando de transformación de los datos en decisiones de negocios, significa que los datos que estamos tomando, los datos que vamos a transformar en información y luego en conocimiento para tomar decisiones, tienen que ser datos precisos. No puede haber ambigüedad. Las fuentes de esos datos tienen que ser confiables, porque esa transformación de los datos a decisiones de negocios nos van a permitir anticipar eventos dentro del entorno. ¿Y cuál es el entorno? La empresa. Y cuando hablamos de anticipar eventos dentro del entorno, estamos hablando de tener una visión de los riesgos y las oportunidades que vamos a tener y que van a afectar a la operación del negocio. Y ahí es donde no podemos equivocarnos, ¿verdad? Habrá quizás un margen de error, sabemos que no podemos ir a la perfección. Y esos datos, y si recordamos ayer, dos de los colegas decían, ¿qué hago? ¿Trabajo con esta mi propuesta que es de una empresa ficticia? ¿O trabajo con los datos de la empresa o de la organización en la cual estoy trabajando? Cualquiera de las dos puede ser la respuesta, porque si yo trabajo con una empresa ficticia, pues voy a generar una data que me va a permitir simular un entorno para tomar decisiones. Si trabajo con los datos de la empresa, son datos reales y son datos que me pueden permitir visualizar una realidad, anticipar lo que pueda suceder y prever cuáles podrían ser los posibles efectos dentro de la operabilidad de la empresa. Entonces, la fuente de los datos es primordial. ¿De dónde estamos obteniendo los datos? Si es ficticia, pues ustedes son los que van a construir sus datos. Entonces ya sabemos que la fuente es real, es fidedigna, es creíble, pero puede ser acomodado los datos a lo que realmente quiero sacar, quiero trabajar de alguna manera con una información válida, porque estoy orientando. Pero ¿qué sucede si trabajo con los datos reales? Los datos de la perdón, empresa en la que estoy. Eso me va a permitir inclusive conocer cuál es el rumbo que estamos teniendo. Y ahí les he dicho, pues si tienen que ocultar algunos datos sensibles y demás, no hay problema, lo hacemos. Pero esto nos va a permitir tener una visión amplia. Y finalmente, lo que yo tengo que ver es que voy a trabajar con datos cualitativos o datos cuantitativos. Y ahí es que viene el problema. Y ayer les había pedido que reflexionemos y que veamos cuáles son esos posibles datos cualitativos que voy a tener yo en mi proyecto, ¿verdad? Porque todo proyecto tiene datos cual y cuantitativos en mayor o menor grado, y muchas veces esos datos van a afectar al análisis que se quiera hacer. Y aquí voy a pedirles que interactuemos, por favor. ¿Cuál la diferencia
entre los datos cualitativos y cuantitativos. Un par de opiniones. ¿Cuáles serían esas diferencias entre datos quali y cuantitativos? Los escuchamos. Miguel, ¿se me escucha? Sí, Pedro, buenas noches, dale. Buenas noches. Bueno, la principal diferencia, ¿no? Que es que los cualitativos, bueno, que los cuantitativos en sí son de cantidades, ¿no? Valores, números, y los cualitativos, bueno, serían, bueno, no numerales, ¿no? Como, ¿qué puede ser, digamos? No sé, color de ojos, digamos, eh, si es hombre o mujer la persona, o tal vez de cuantitativos la edad, mmm, el peso de la persona, cuánto dinero gana, su salario. Ok, entonces vamos a identificar, pero aumentemos algunas otras características. ¿Podrías repetirnos, por favor, lo que nos habías mencionado, cual y cuanti, la diferencia que habías indicado, Pedro? Sí, que los cuantitativos son más numerales y los cualitativos más de cualidades de, no sé cómo explicarlo aquí, de cualidades, sí. Ok, Mm, aquí estamos hablando de ejemplos, cuantificable, ¿verdad? Aquí puedo sí. cuantificar. Y los cualitativos son básicamente elementos o datos que refrendan la calidad de algo. No, todavía no nos preocupemos de ejemplos, pero hay algo que podría diferenciar mucho más a esto. Si vamos con ejemplos va a ser fácil, ¿no? Podemos enumerarlos, pero hay una diferencia marcada entre lo que viene a ser lo cuantitativo y lo cualitativo. Lo cuantitativo es objetivo. Lo cualitativo es subjetivo. ¿Y por qué? Porque lo cuantitativo, al ser objetivo, yo puedo cuantificar, voy a contar. En este instante, yo tengo 6 participantes. Cantidad. Dainor, Sergio, Reni, Pedro, Edwin, Jesús. Entonces yo puedo agarrar y puedo cuantificar indicando la cantidad de personas, la cantidad de maestrantes que están participando en este instante del curso. ¿Sí? Entonces yo agarro e indico cuantitativamente tengo 6. ¿Qué elemento cualitativo puedo encontrar de ustedes? O de alguno de ustedes. ¿Qué elemento cualitativo, que va a ser subjetivo? ¿Qué ejemplo podrían darme? Mm, los atrasos, quién entra antes, algo así. Ok, ¿ya? Un elemento subjetivo, dime Jesús. Puntualidad, ¿no? Ok, la puntualidad. ¿Ya? Vamos a decir, el maestrante 1 ha entrado a las 19:58. El maestrante 2 ha entrado a las 19:59, no importan los segundos, entonces digo sí, los segundos, eso lo vamos a dejar ahí. El maestrante 3 ha entrado a las 20:01
y el maestrante 4 ha entrado a las 20:25. ¿Cuál de los 4 ha sido puntual? ¿Cuál o cuáles de los 4 Maestrante 2. cumplen con... Ok, Los un 3 voto para el primeros. maestrante 2. Los 3 primeros, o sea, alguien me dice aquí, hay alguien que me dice los 3 primeros. Esto es subjetivo. ¿A qué hora es nuestra clase, colegas? A las 8. Nuestra clase es a las 20:00. Este es mi parámetro de calidad. ¿Quién ha cumplido? ¿Quién cumple con este parámetro de calidad? Dale, Pedro. Es que, como usted dice, sí es subjetivo porque podría ser, digamos, que el número 3, porque es igual a 8 o un poquito mayor, pero no, sería entre el 1 y el 2 en todo caso. ¿Quién cumple con este criterio de calidad? El maestrante 1 y el maestrante 2, porque es menor o igual a 8, podría ser. Ninguno. Ninguno cumple con el criterio de calidad. Es que ahí viene el problema, Dainor. 10 minutos antes debería ser la puntualidad. No, la puntualidad es que estemos acá. Por eso este es un elemento subjetivo. Las normas, o llamémosle las políticas de asistencia a reuniones, te dicen que estés entre 10 y 15 minutos antes, ¿verdad? Pero es un tema más que nada de respeto. Hace un par de semanas, no sé si han visto, la ministra de Educación japonesa ha llegado a una reunión, si no me equivoco, con 30 segundos de demora o un minuto de demora. Ha hecho ha pedido públicamente disculpas al pueblo de Japón por haber incumplido con algo que tenía que hacer. Un metro, uno de los trenes bala que tienen ahí los japoneses, ha llegado con 30 segundos tarde a una de las estaciones. Toda la tripulación se ha bajado y ha hecho una reverencia por haber faltado, imagínense, 30 segundos. O sea, ayer mi hijo, ¿sí? Tenía que llegar a las 12, bueno, a la medianoche con 30 minutos del Brasil, ha llegado a las 4:30 de la mañana. O sea, no hay un concepto, es subjetivo. Sabemos que hay una demora, ha habido un retraso, pero acá, si nos vamos a la letra muerta, esto es, ninguno ha cumplido. Que este esté cerca, sí, pero este no, este ya se pasó por un segundo, o perdón, por un minuto. Este se me pasó por 25 minutos. ¿Cuál la diferencia entre estas dos personas, el maestrante 3 y el maestrante 4, para decirle, oye, has llegado tarde a clases? Alguien me diría, pero aquí es solo un minuto. Acá me diría, oye, realmente son 25 minutos, es demasiado. Es subjetivo, porque el concepto de puntualidad que dice, a la hora exacta. Entonces, si vemos desde ese punto, ninguno. Yo podría cuantificar y decir, ninguno de los 4, o sea, 0 de 4 ha cumplido con el concepto de puntualidad. Ahora, a partir de lo que nos recomendaba ahí Dainor, si no me equivoco, un margen de 10 minutos después de la hora. Entonces, si me pongo un margen de 10 minutos después de la hora, solamente tendría a este señor que cumple con la puntualidad. Y ellos que han llegado antes no estarían cumpliendo con la puntualidad.
¿verdad? Entonces ahí es que ya empiezo a jugarme con los famosos relacionadores, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo agarrar? Si la hora de llegada es menor o igual a la hora pactada, puntual. Si la hora de llegada menos la hora pactada es menor o igual a 10 minutos, hablemos, puntual. Pero esto es subjetivo. ¿Por qué? Porque va a depender inclusive de la organización, de las instituciones, de donde estemos trabajando. ¿Verdad? Hay empresas que te dan un margen de minutos acumulables. Puedes llegar, no sé, me invento, en todo el mes tienes 40 minutos de tolerancia, pero por día máximo 2 minutos o 1 minuto y medio. Entonces no es que te puedas llegar un día 15 minutos tarde, no, ya rompiste la norma diaria. Entonces vamos a ese concepto de cómo vamos a poder nosotros identificar y delimitar esa diferenciación entre elementos cualitativos y cuantitativos. Y aquí viene justamente gráficamente cómo podemos hacer la diferenciación. Vemos entre las representaciones cualitativas opiniones. Aquí yo puedo agarrar y ponernos en una conversación y les pido su opinión de cuál es el impacto que se está teniendo en el país por la situación socioeconómica por la que estamos pasando. Habrán opiniones, habrán quienes digan que hay un efecto económico, socialmente está pasando esto, o hay quienes dicen, no, la verdad yo no veo que haya un efecto. Siguen habiendo movimientos, o habrán quienes se disparan y te dicen, le echan la culpa a los del lado A o a los del lado B. Son opiniones, son puntos de vista. O los famosos like y dislike. O cuando te dicen, califica con estrellitas. 3 estrellitas excelente, 2 estrellitas bueno, 1 estrellita, o bueno, muy bueno, aceptable, y sin estrellitas malo, pero es subjetivo. O cuando vamos al banco, por ejemplo, y tienen ahí, ¿no? Los cajeros o en la asistencia que tienes ahí en plataforma, te piden que le pongas alguna de las caritas. Y no sé si estos trabajadores tendrán en el monitor con el que te están trabajando, que ese momento les salga cómo los has cualificado. Imagínense que de 10 personas, 8 te pongan rojo. Simplemente porque, a ver, pic, 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 le empiezo a picar. Es cualitativo. O una conversación. Lo que realmente podemos medir es esto, lo cuantitativo. ¿Por qué? Porque en lo cuantitativo nosotros encontramos valores que podemos enumerar, que podemos cuantificar. Y esa cuantificación es la que nos va a permitir tener tabulaciones, tener gráficos, tener representaciones de distintos tipos, pero a partir de datos cuantificables. Ahora, si yo me equivoco en los datos, esa ya es otra historia. Y de ahí la necesidad de lo que ayer les decía, si recordamos un poco, ¿verdad? Aquí yo tengo el eje de los reales, aquí tengo el 0, aquí tengo el más infinito y aquí tengo el menos infinito. Y empiezo a complicarme la vida cuando tengo que hacer el x mayor a y, cuando tengo que hacer el x mayor o igual a y. Entonces, el mayor
ayer igual decíamos, algunas nomenclaturas te utilizan una barrita vertical con un circulito. Este está representando el mayor o igual o está representando el menor o igual. Otros te utilizan el abierto, no pintado, y van con el mayor y van con el menor. Otros utilizan corchete abierto, corchete cerrado, paréntesis. Son nomenclaturas. Pero esto tendría que ayudarnos. Aquí no estoy yendo a hacer una clase de matemática, de inecuaciones. Estoy yendo simplemente a recordar qué es lo que tendría que hacer. Y si ayer recuerdan, en uno de los casos, si no me equivoco, en el de Pedro, teníamos en el óptimo, tenía su variable, si no me equivoco, era DO, disponibilidad de operaciones, ¿verdad? Le ponía mayor o igual a 95, y luego en el aceptable tenía su DO menor o igual a 95 y mayor o igual a 70, si no me equivoco. Y aquí le decía que hay un choque. Si sale 95, ¿dónde está? ¿En el óptimo o en el aceptable? Entonces, tengo que eliminar en alguno de los dos lados. Y aquí yo me puedo jugar, ¿verdad? Aquí en el eje de los reales me voy al lado positivo. Aquí está el 95. Y voy a mirar para este lado. Y aquí que voy a agarrar, voy a pintar. Entonces yo ya sé que aquí hay un componente de mayor o igual. ¿Por qué? Porque estoy manejando el cerradito o el corchete, la simbología que mejor les guste y la que hayan manejado. Entonces acá ya sé que tengo un intervalo, ¿verdad? Es el concepto que nos enseñaron los intervalos. El otro estará acá, pero va a ser abierto. Entonces tengo el 70. Y aquí tengo otro rango. Y aquí tengo el tercer rango. Y ese es para mí el óptimo, el aceptable y el rechazado. Ojo, eso es por la forma en la que estoy tomando el ejemplo. En otros casos este puede ser el rechazado, el aceptable y el del medio siempre va a ser el aceptable, el óptimo, ¿verdad? Por ejemplo, rotación de personal. La rotación de personal, mientras más alta es crítica, es preocupante. Entonces, en la rotación de personal, aquí va a ser el óptimo. Mientras la rotación sea más pequeña, me conviene. Entonces, a partir de esto yo ya puedo empezar a anotar mis conceptos, ¿verdad? Menor a 70. Ah, ok, menor a 70. Si es menor a 70, rechazado. En este intervalo, el DO, aquí es rechazado. Aceptable, en un rango, está aquí adentro. Si este ha sido menor, y aquí es donde a veces nos equivocamos, veo la imagen, digo, esto es mayor, a 70. Y aquí tiene que sonarme la alarma. A este lado es el menor, a este lado va a ser mayor o igual. ¿Sí? Si este es menor, este es mayor o igual. Ahora, ¿qué pasa a este lado? Tengo cerradito. Yo ya defino si este va a ser cerrado con menor o igual, o perdón, con mayor o igual, o va a ser abierto con el 95. Siguiente nivel, óptimo. Y en el óptimo, ¿qué voy a tener? Si este es cerrado, perdón, si este es abierto en 95, es decir, que es solamente mayor, el siguiente va a ser mayor o igual. ¿Quién va a estar acá? El DO, y aquí va a estar el 95. Y si vemos, se abre con la variable, se cierra con la variable, y la variable va al medio. Extremo inferior, extremo superior. Y aquí tengo mis rangos de confianza con los cuales tengo que trabajar. ¿Para qué? Para mis KPIs. Es matemática.
Pero si ustedes recuerdan, en la primera y en la segunda sesión, les decía, este es de verdad un dolor de cabeza. Cuando yo trabajo con mis estudiantes de pregrado y les pido que manejemos esto, sobre todo cuando estoy viviendo con quienes tienen que ir al lado de toma de decisiones y demás y tienen que manejar rangos, de verdad es un dolor de cabeza. Primero, porque habemos personas que no sabemos y no nos acordamos si este es mayor o este es menor. Pues depende de dónde la veas. Yo siempre digo, el mayor le abre la boca al menor. X, Y, X mayor a Y. Y cuando les pones esta nomenclatura, ya no saben dónde ir, pues aquí está la X y está la Y. Es la misma expresión. X mayor a Y, Y menor a X. Si alguien nos está viendo o va a ver el video, va a decir, ¿qué hace el ingeniero Rico ahí hablándoles de esto? Pues esto es lo básico que necesitamos para poder identificar nuestras variables. Y estas variables van a estar relacionadas con quién? Van a estar relacionadas con nuestros KPIs. Estas variables van a estar directamente relacionadas y asociadas con todo lo que vienen a ser nuestros KPIs. Y si yo no sé cómo relacionar mis variables con los KPIs, ahí sí entran los conflictos. Por eso es que ayer cada uno de ustedes ha presentado cómo han avanzado, qué es lo que tenían, ¿verdad? Cosa de que el trabajo a entregar mañana sea lo más pulcro, lo más cercano a la nota máxima que pueden obtener en la entrega del práctico, ¿verdad? O sea, no es agarrar, entreguen el sábado y si está mal, pues está mal y ahí murió. No, en base a lo que hemos visto ayer, a lo que ha presentado ustedes, las mejoras, llevarlo a un Excel, tener las columnas correspondientes, definir los rangos. Pero aquí es que viene el elemento cual y cuantitativo, porque todos los KPIs que han definido ayer o que los han presentado, ¿verdad? Los KPIs con los que se pretende trabajar, esos KPIs, la mayoría son cuantitativos. Y está bien, son cuantitativos y está bien, porque ahí es que voy a poner mis operadores relacionales. Pero también tengo que considerar que van a existir indicadores cualitativos. Y estos cualitativos los puedo relacionar con los cuantitativos. Y para eso puedo manejar una escala de Likert. Manejo mi escala de Likert y en mi escala de Likert yo siempre prefiero trabajar con un número impar. Me pongo el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. A este le digo que va a ser excelente, este vamos a decir que es pésimo, este vamos a decir que es regular, este vamos a decir que es deficiente y este voy a decir que es bueno. Y esto va a estar con sus radio buttons, ¿verdad? En un cuestionario. Y la pregunta es, ¿cómo califica la atención de nuestro representante? Me invento. Esa es la pregunta. ¿Cómo califica la atención de nuestro representante? O de nuestro disertante, o de nuestro conferencista, o de nuestro vendedor. Y ingresas, eliges el código del vendedor, o estás en un puesto en el que está un vendedor específico, y empezamos a cuantificar. La pregunta cualitativa le estoy cuantificando. Habrán quienes respondan aquí, habrá quienes respondan acá, habrá quienes vengan por aquí y los peligrosos que van a estar acá.
Pero fíjense, lo cualitativo lo he vuelto cuantitativo. Ahí está la relación. Esto que es subjetivo, lo estoy cuantificando. Pero no es que deja de ser subjetivo. Porque aquí yo voy a tener, si sumo los tiqueos que le he dado, entre el 1 y el 2 tengo 8. ¿Sí? 3 acá, 5 acá. Entre el 4 y el 5, pues casualidad, tengo 8. Estos señores son 5. Entonces, ¿qué opino acá? Mi opinión va a ser que existe una perspectiva, existe una percepción, perdón, de mis clientes equilibrada en cuanto a la atención, que la consideran buena, excelente, pero también existen clientes que van por el pésimo o deficiente. Y si hay un número importante, este es el número en este caso, para la analítica de los datos, este es el número crítico. Si bien son 21 votos que se han dado acá, llamémosles así, 8, estamos hablando de casi un 40%, ¿verdad? Aquí tengo aproximadamente, digamos, un 38% por acá, un 38% por acá, y aquí tengo un 24%. Alto. Casi la cuarta parte de mis clientes está indeciso. O sea, normalmente cuando respondemos en la del medio es porque no les hemos querido calificar por aquí. De hecho, no hemos calificado por acá, porque mi visión está a este lado. Estoy mirando a este lado. ¿Sí? Porque si no le hubiera puesto el 4. Y estas 5 personas tienen una mayor tendencia a caerse acá. Y aquí acabo de hacer un análisis de datos para tomar decisiones. Y tendré que ver qué es lo que ha sucedido. Hagamos de cuenta que este es a un puesto de trabajo donde está un representante. ¿Qué ha sucedido acá? Y obviamente no es solamente el que al usuario le pida que haga el tiqueo. Cada uno de los chequeos que me ha dado puedo guardar asociado a una fecha y a una hora. De tal manera que yo pueda identificar cuándo se han presentado estos eventos positivos, los eventos negativos y el indeciso. Y aquí, cuando hablamos del modelo SMART, ¿verdad? Hemos dicho que tiene que haber una temporalidad. Entonces, yo puedo agarrar y determinar, a ver, veremos qué ha pasado en estos primeros 10 días del mes, o en esta primera quincena, o qué ha sucedido durante el primer trimestre. Y luego puedo ir a hilar más fino. Ahora, puede que este puesto de trabajo empiece a trabajar a las 7 de la mañana y concluye su trabajo a las 15 horas. Vámonos a 8 horas continuas. Puedo determinar dónde están los picos para las evaluaciones, negativas o positivas. Pero estoy hilando fino. Y podré ver quizás que a las 7 de la mañana no hay mucho movimiento y las evaluaciones están por acá, ¿sí? O sea, es temprano, pero estás bien, has empezado bien, los clientes están bien, están por acá. A las 3 de la tarde puede que ya estén para este lado, porque lo que quieres es irte. Y habría que ver qué sucede entre las 12:00 y las 13:00. Es hora de almuerzo, ¿verdad? Pero no obtienes hora de almuerzo porque es de corrido, salvo que sea de 7 a 16 y tengas una horita del almuerzo. Y acá voy a tener una banda horaria en la que puedo verificar y puedo ver inclusive el comportamiento en ciertos días. ¿Qué sucede todos los viernes en una determinada
isla de trabajo. Porque puede haber un comportamiento de la persona que hace que mis clientes tengan una cierta tendencia a la evaluación. Y puedo empezar a hacer una comparativa e ir determinando cuáles son los posibles factores que están afectando perdón, al normal desempeño dentro de la empresa. Normalmente los KPI son cuantitativos, porque uno de los elementos SMART nos dice que tiene que ser medible. Entonces, no puedo tener un cualitativo porque no lo voy a poder medir, ¿verdad? O sea, nos encontramos con un amigo de mucho tiempo, hermano, qué bien te ves, has adelgazado. Y puede que no haya adelgazado, simplemente que esté utilizando una ropa un poco que le disimule, no sé. O bueno, cuando termine la maestría, nos vamos a comer un pique, ¿verdad? Yo lo como picante, ¿eh? Al pique macho yo le saco toditos los locotos, y mejor si no me traen locotos, siempre se quedan las chiras por ahí. Y a la primera que le agarras una carnecita que estuvo en contacto con el locoto, listo, para mí está picante. Y quienes están conmigo dicen, Germán, no seas exagerado, esto no pica, parece dulce, subjetivo. Subjetivo. O el frío, llegó el invierno a Cochabamba. Oye, estás con 3 grados de temperatura, nunca has estado en un lugar con -8, -10, sin necesidad de salir del país. Andate a Oruro, ahorita están con -8. O sea, ¿qué pasa? Subjetivo. Entonces, estos elementos subjetivos, estas variables subjetivas que sí me interesan medirlas, tengo que ver de cuantificarlas. ¿Y cómo las voy a cuantificar? Pues lo mejor una escala de Likert. Y evitemos manejar 4 o 6. Porque si yo manejo, por ejemplo, 6 o 4, no tengo este elemento, no tengo este pivot, no tengo este comodín que me permite ver qué ha pasado, por qué no han votado al negativo, por qué no han votado al positivo, por qué no han opinado. Y esto es lo que tenemos que trabajar. Aquí me voy un minuto a la plataforma. Aquí tenemos el foro 2 y el práctico 2, que son para la próxima semana. El foro 2 analiza y justifica la importancia del análisis cualitativo y el análisis cuantitativo. ¿En qué caso se debe aplicar? Y lo mismo, ¿no? Tener 3 participaciones, una opinión personal y 2 debates con otros maestrantes. Pero acá lo que tengo que analizar y justificar es por qué es relevante hacer un análisis cuantitativo, otro cualitativo, y cuánto voy a aplicar. Y acá, por favor, colegas, no vayamos a cometer el error de pensamiento y decir, no, es que en mi caso yo necesito solo cuantitativo, lo mío es cuantitativo. No, siempre va a haber un elemento cualitativo, porque estamos hablando de calidad, de la calidad de la prestación del servicio, de la calidad de la atención a un cliente, de la calidad de la atención a un enfermo en un centro. La respuesta, tenemos a alguno de los colegas que trabaja en seguridad ciudadana, la respuesta que recibe ese ciudadano cuando presenta una denuncia. Porque ese ciudadano le tendríamos que preguntar, ¿cómo ha sido usted atendido? ¿O en qué tiempo usted ha recibido una respuesta? ¿O en qué tiempo lo hemos atendido? Nos dirá en 2 horas, nos dirá en 3 horas, nos dirá en 10 minutos. Pero ahí tendrá que ir acompañado de una pregunta. ¿Cómo calificaría usted nuestro servicio, nuestra atención? Si le pongo sí, no, o si considera usted que la atención es eficiente, es efectiva, si no, mato mi estudio de datos. Porque los sí y no nos sirven, son fríos. Entonces tendré mi Likert de 5 posiciones.
excelente, bueno, regular, muy bueno, como se quiera organizar. ¿Pero qué estoy haciendo ahí? Estoy llevando lo cualitativo a lo cuantitativo. Entonces, para hoy se les había solicitado, obviamente en base a lo que... perdón, me estoy saltando. Y el práctico 2 que tenemos para la próxima semana, que es para el 20, es en base al primer práctico, analizar y evaluar la información que se puede obtener de los KPIs, ¿verdad? Ya no estoy hablando de datos, sino qué información ya puedo obtener de los KPIs, tanto desde el análisis cualitativo como del cuantitativo, perdón, del cuantitativo como del cualitativo. ¿Sí? O sea, mis datos los genera el KPI, pero aquí ya no hablo de datos, hablo de información. ¿Por qué? Porque estoy convirtiendo mis datos, ¿verdad? Los estoy sistematizando y ya van a convertirse en información. ¿Por qué? Porque esa información después va a ser conocimiento. ¿Para qué? Para toma de decisiones. Si recordamos un poco dentro del contexto de los sistemas de información empresariales para toma de decisiones, tenemos, si esto es la representación de la organización, yo tengo 3 niveles. Tengo el operativo, tengo el táctico y tengo el decisional. La relación es de ida y vuelta, ¿sí? O sea, sube y baja la información, suben y bajan los datos. ¿Sí? Pero acá, ¿qué sucede? En el nivel operativo yo manejo datos. En el nivel táctico yo manejo información. En el nivel decisional yo tengo conocimiento. Aquí tomo decisiones, o en todos los niveles se toman decisiones. Aquí tomo decisiones operativas. Vámonos al ejemplo, digamos, unos ejemplos clásicos. La banca. Aquí tengo ATMs. O tengo cajeros. ¿Sí? Los cajeros, las personas que están en el banco. Aquí tengo mandos medios. Aquí están subgerencias, jefes de agencia y demás. Y aquí tengo las gerencias generales, gerencias de operaciones y a niveles estratégicos. ¿No? Porque aquí tengo el operativo, el táctico, el decisional o el estratégico. En la banca, si una ATM deja de funcionar o hay un problema, es un tema operativo. No voy a ir al gerente general o no voy a pedirle de que se convoque a la junta de accionistas para tomar la decisión de qué hago en el ATM. No, es netamente operacional. Y si un cajero detecta un billete roto o un billete falso, no va a llamar a su supervisor, no va a llamarlo al gerente financiero para tomar la decisión, la va a tomar acá. Salvo casos excepcionales, pues se llamarán al supervisor de cajas y demás. A nivel táctico, ya no vamos a ir a ver al detalle. A nivel táctico, vamos a ver las operaciones que se han realizado por día, por semana, por agencia, para tomar decisiones. Y lo mismo va a ir al decisional. En el conocimiento vamos a ver decisiones a mediano plazo o a corto plazo. Perdón, a largo plazo. Pero son decisiones que las vamos a ir tomando en cada uno de los niveles. Y volviéndolo desde un momento a la tarea. La tarea dice analizar cómo esa información la podemos nosotros manejar a partir de datos cuali cuantitativos. Aquí estamos generando los datos. Y si recordamos un poco para quién somos del área de sistemas,
Aquí nos hablaban de los TPS, sistemas transaccionales. ¿Qué son los sistemas transaccionales? Son los sistemas que son repetitivos y diarios. Vas, sacas plata de un ATM, vas, sacas plata de una persona cajero o depositas y demás. Pero son rutinarios. Y si nos salimos del concepto de la banca y nos vamos a un supermercado, aquí son las cajas. Son los cajeros que están haciendo las operaciones diarias, todo el tiempo. Hay 10 cajas que durante los 365 días del año ejecutan las mismas tareas. En el nivel táctico tenemos los llamados sistemas MIS, los Management Information Systems, sistemas de información gerencial. ¿Qué ha sucedido aquí? El dato de acá ha sido convertido en información. Aquí sacaremos los reportes por caja, por cajero, por ATM. Aquí vamos a dar información, datos sistematizados, información para toma de decisiones a un nivel táctico. Y esto luego sube a distintos sistemas. Normalmente aquí tenemos los llamados EIS, los Executive Information System, sistemas de información ejecutivo. Y estos sistemas de información ejecutivo son los que te manejan, por ejemplo, los famosos dashboards, gráficos y distintos formatos de gráficos en tiempo real para poder ver cuál es el comportamiento que estás teniendo. ¿Sí? Vámonos a una bolsa de valores, ahí ves las altas y bajas en tiempo real. Y acá en medio, entre el táctico y el decisional, están los famosos DSS, los sistemas de soporte a la toma de decisiones. Pero de acá, aquí ha habido un cambio. Ya no llega, si bien llega, información, a este nivel ya manejamos conocimiento. Porque voy a tomar decisiones. Decisiones que van a afectar en el mediano o el largo plazo. Entonces, el dato se ha transformado hasta que llega a conocimiento. Y por eso este es pues un sistema, pero es un nivel decisional estratégico. Ahora, ¿dónde voy a tener mis KPIs? Mis KPIs van a estar a lo largo de esto. Puedo tener KPIs a nivel operacional, táctico y decisional. Obviamente, los críticos van a estar acá arriba. A partir de los KPIs decisionales, son los que van a responder a las estrategias de la empresa. Y acá normalmente van a ser los financieros. Acá puede que vaya a tener KPIs que están relacionados con la parte del proceso interno y la capacitación. Y aquí voy a tener KPIs que van a estar relacionados a la atención, por ejemplo, al cliente. Estoy dándoles algunos ejemplos. Eso ustedes ya pueden ir acomodando en base a cómo han determinado hacer. Y ahí es que viene esa importancia de poder identificar para responder a la tarea en base a lo que hemos hecho en el práctico 1, que hay que entregarlo mañana. Tengo que analizar y evaluar la información, ya no los datos, porque los datos los hemos obtenido en los KPIs. Entonces, esa información que voy a obtener de los KPIs, dato convertido en información, ¿cómo me va a servir para hacer un análisis cuantitativo y un análisis cualitativo? El cuantitativo está fácil. Ya han definido inclusive sus fórmulas o sus ecuaciones, ya tienen sus rangos, entonces estamos tranquilos. Lo complicado es esto, porque tengo que repensar y tengo que buscar algunas preguntas que son cualitativas, que las tengo que cuantificar a través de un Likert, por ejemplo, ¿verdad? Te compras un televisor y te pueden, si te hacen el postventa, ¿verdad? ¿Cuál es el grado de satisfacción con nuestro producto? O peor, ¿verdad? O mejor, como se quiera ver. ¿Cómo le pareció nuestro sistema de delivery, de entrega del televisor? Y ahí te ponen sus parámetros.
Se entregó en tiempo, hubo cierta demora, llegó después de lo previsto. Cualitativo. Puede que te hayan dicho que llegues, que te iban a entregar tu televisor a las 8 de la noche y porque el partido empieza a las 8:30 y tu televisor llegó a las 8:02, pues tú ya estás ansioso por instalar, probar, ver que todo funcione y al momento de decir se entregó a tiempo, algo de demora o realmente llegó demorado, vas a decir llegó demorado, cualitativo. Entonces, ¿qué necesito ahora escucharlos, por favor? Es qué es lo que hemos podido identificar en sus variables. Y aquí sí les voy a pedir que nuevamente, perdón, puedan compartirnos lo que, lo que ayer habíamos visto, pero desde, desde una óptica ya de intentar identificar cuáles van a ser esas variables cual y cuantitativas o qué variables cualitativas podría identificar dentro de lo que viene a ser el proyecto. Entonces, para evitar prender y apagar la ruedita, los invito cordialmente a que participemos, por favor. Si están viendo el partido, mutéenlo un ratito, taca, responden y le vuelven a poner. Adelante, Jesús. ¿Puedo compartir? Sí, sí, por favor, adelante. Voy a dejar de compartir lo mío. Ahora sí, adelante, por favor. ¿Ya se puede ver? Sí, Este es el Excel con los gráficos. perdón, te molesto. Si puedes, si puedes darle un poco más de zoom para que podamos visualizar mejor. Ahora sí. Sí, perfecto. Ya, estos son mis datos para evaluar los KPIs. Y esto es lo que me decía ayer sobre el Excel, ¿no? El KPI financiero, procesos internos, rentabilidad, suscripción, presión de señales. Aquí la fórmula conceptual, la escala, toma los datos de junio de 2026 y a esto es lo que se refería, ¿no? Si óptimo, mm, aceptable o rechazado. Ahí, Exacto, los rangos en los que vamos a poder determinar esas variables. ahí me preguntaba cuál es el más importante. Yo le he dicho el financiero. Tengo una cantidad de suscriptores que pagan mensualmente, pero para mantenerlos a esos suscriptores, tengo que mandarles señales acertadas, ¿ya? Entonces, mi KPI importante, el principal sería este. O sea, tengo yo que mandarles señales para que hagan para el trading eh, correctas, ¿no? Que sean aceptables, ¿ya? Si tengo, si tengo menor que el 50% son rechazadas, entonces mi credibilidad va a bajar, entonces voy a ir perdiendo a los suscriptores. Entonces, este sería mi KPI. Ah, o sea, ya no es el financiero. Estaba haciendo, Ah, como he hecho, se dan cuenta, perdón que te corte Jesús, se dan cuenta, a un primer golpe de vista, ayer Jesús daba todo porque era el financiero. Y lo más fino, reviso a mayor detalle, el financiero es importante, pero como tú dices, ¿de qué va a servir que el financiero yo lo considere el KPI más importante si no identifico otra dimensión en este caso, que es el proceso interno, que es el que va a tener el efecto directo sobre la parte financiera, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo necesito que hagamos, ¿verdad? Y obviamente terminando ya el módulo, ya de la aplicabilidad que puedan darle a esto, ahí es que se van a dar cuenta del dinamismo, porque ese hilito conductor entre lo que Jesús nos acaba de decir, si yo no mando señales acertadas,
la parte financiera va a estar en serios conflictos. Ahora sí, adelante, perdón, te corté. Sí, eso es lo que he identificado para o sea, del KPI que es importante para esta parte, ¿no? Y, y lo que habíamos pasado, ¿no? Lo que estábamos de lo que es la fórmula y esto, hasta ahí. Ahora sí ya me doy cuenta cómo funciona. Y si tengo KPI, voy a ir haciendo algunos ajustes. ¿Qué más? O sea, a este tipo de negocio, ¿qué más variables se puede ir adicionando o qué más variables utilizan ya las empresas que hacen este tipo de negocio? Ok, y no te olvides, por favor, hay que aumentar dimensiones, ¿no? Estás tú con 2 dimensiones, entonces hay que buscar. Tú estás hablando de procesos internos. ¿A quién vas a mandar esas señales acertadas? Por ejemplo, estas señales es cuando va creciendo el Forex es compra y venta de divisas, ¿no? Y son en 24 Correcto. horas. Pues yo tengo que mandarles señales para que los usuarios estos compren o vendan Ah, sus divisas, ¿no? Entonces, ese es el negocio a tus a, clientes. a mis clientes. Entonces, yo tengo Entonces, ahí tienes que tener una dimensión cliente, ya, ya, ¿verdad? ¿Por qué necesitas una dimensión cliente? Porque tienes que medir el grado de satisfacción de tus clientes en función a lo que tú ya vayas interactuando y demás. Entonces, tenemos que buscar, ¿no? No nos vamos a quedar con 2 dimensiones, por lo menos tenemos que tener 4 dimensiones, que pueden ser las mismas, las originales, pero hay que trabajar sobre esto, ya la tienes clara, ahora lo que falta es ver qué, qué preguntas cualitativas yo puedo convertir en medidas cuantitativas. mm, ahí está un poco medio complicado porque, o sea, digamos, si el cliente tendría que decirle, am, porque yo no sé si a le mando la señal, no sé si él lo está utilizando la señal, ¿no? No puedes medir si usan o no usan esa señal. No, no puedo medir porque ellos tienen sus propios brokers, ellos hacen lo que, o sea, es como si, o sea, es una señal que ellos lo utilizan. Si quieren, si tienen la posibilidad, lo utilizan y si no, no lo utilizan, pero están suscritos. Entonces, no puedo medir. Puedo hacer tal vez una encuesta al momento de mandarle si ha recibido si ha recibido la señal y ha leído en ese momento, sí puedo ver, ¿no? Ya, sería interesante que ahí le des una vuelta, ya una reflexionada y ver qué podríamos medir cualitativamente, ya sea con nuestros clientes externos o si es que hay un equipo de trabajo dentro de la empresa, ¿qué podríamos medir? Yo les decía, de hecho, tiene que haber algo cualitativo que pueda medir. El impacto, el índice de satisfacción, búscale, dale una revisada. Lo bueno es que ya tienes claro el esquema, ¿verdad? Si va a ser óptimo, si va a ser aceptable, si va a ser rechazado. Sí, está bien. Pero en la tarea decía dos, ¿no? Entonces, por eso he usado estos Sí, dos. sí. No, no, para mañana son 2, pero ya tenemos que ir, lo que ayer justamente también les decía eso, que tenemos que ir ya pensando en otros KPIs que los voy a ir aumentando y necesitamos tenerlos. Y voy a ir empapando más en este tipo de negocios. ¿Qué tipo o sea, cómo miden ellos la satisfacción? ¿Cómo tratan de retener a sus suscriptores? ¿Y qué es lo que hacen? Entonces, le voy a ir aumentando a los KPIs Está que bien, perfecto, sí, no, no te digo andate con la IA porque la IA tiene sus altas y sus bajas, pero podemos hacer búsquedas interesantes en Google haciendo referencia a revistas especializadas, a sitios especializados que te van a dar esa información. Ok, estamos bien entonces. Gracias, Jesús. hacen. Vamos, Pedro, Dainor, Sergio, Milton, Edwin, Renny.
Vamos a ir en base al apellido de Jesús. Uno a la derecha, otro a la izquierda. De Guarachi saltamos al siguiente apellido, sería Molina. Adelante, Sergio. Eh, Inge, buenas noches, ¿me escucha? Sí, Inge, buenas noches. En este momento no estoy con mi computadora a la mano, estoy saliendo de una reunión. te está ¿Podría un haciendo de fiesta. minuto, por favor? No estoy de Ya, ok, fiesta, salí de una reunión. ok. Ya, vamos a saltar al siguiente a la derecha. Dainor Omonte. Buenas noches, ingeniero. Bueno, igual de la misma manera, no voy a poder compartir esta vez. Estoy en ¿Qué el ha pasado? trabajo Porque es ahorita. viernes. Porque es viernes. Ya, Eh, no hay problema. no, por favor, por esta vez. Vamos al siguiente a la derecha. Reyes. Reni Reyes. Inge, buenas noches. De la misma manera, mil disculpas, yo todavía me ¿Qué ha encuentro en pasado? una inspección de trabajo. Perdón, no puedo presentar, Todos, estoy todos, con han, el celu nomás. todos han elegido algo hoy día. Ya, vamos al siguiente a la derecha. Milton Vargas. ¿Qué dice Milton? Parece que no está Milton. El siguiente de Milton, ya empezamos de nuevo el abecedario. Edwin Ari. Tampoco está Edwin. Al siguiente, Pedro. Sí, Inge, buenas noches. ¿Puedes A ver, compartirnos? sí, puedo. Sí. Ok, dale. Se puede ver la pantalla, ¿no? Ahora sí. Ya. Era definir más o menos las variables cuantitativas o cualitativas que existen aquí en los KPIs, ¿no? Que teníamos. Correcto, identificar cómo cualitativa o cuantitativamente tus KPIs pueden funcionar. Ya. Primero aquí, como está en el primero, de que es de disponibilidad operacional de equipos, este sí es cuantitativo porque habla de horas disponibles de los equipos y las horas planificadas de las operaciones. Después, aquí en el segundo, que es el cumplimiento de mantenimiento preventivo, aquí estamos hablando de el número de órdenes, las preventivas ejecutadas, así que esto igualmente es cuantitativo, porque estamos hablando de número de órdenes preventivas ejecutadas con las programadas, igualmente cuantitativo. Capacitaciones completadas, igualmente también cuantitativas, que son las capacitaciones completadas con las planificadas, y por el último los reclamos de calidad, que son, bueno, igualmente son por porcentaje, pero igualmente son cuantitativos. En todo caso, mis variables son todas cuantitativas, al parecer. Sí, está bien, es lo que decía. La mayoría están orientadas a cuantitativas, pero ¿cómo puedo hacer para transformar esa mi variable cuantitativa y darle un punto de vista analítico, es decir, cualitativo?
para transformarles estas variables a cualitativas, digamos, en todo caso, si quiero dejar de hacer horas disponibles y horas planificadas, un ejemplo, digamos. Ya, pero ¿cómo harías la transformación de horas planificadas a horas, ¿cómo es horas planificadas y horas ejecutadas? Basémonos un poco en el ejemplo que les di, ¿verdad? O sea, yo podría haber partido, en lugar de una pregunta de satisfacción de la atención de un representante, podría haber hecho un KPI cuantitativo, que sea porcentaje de clientes o índice de satisfacción de clientes de atención por representante. Entonces, ahí que voy a tener cantidad de opiniones positivas dividido entre cantidad de opiniones en total. No sé si me estoy dejando seguir. ¿Sí? Entonces, he partido de una cuantitativa, ¿verdad? El índice o el porcentaje de respuestas de satisfacción de la atención al cliente. Ese es mi KPI. Ahora, ¿cómo llevo ese mi KPI a una pregunta cualitativa? La pregunta cualitativa sería, no sé, estimado cliente, agradecemos pueda responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo considera la atención de nuestro representante? Del 1 al 5, 1 pésima, 5 excelente. Entonces, ahí estás obteniendo el dato cuantitativo para aplicar la fórmula, para aplicar la ecuación. Entonces, en el caso de ustedes, lo que tenemos que intentar hacer es convertir lo que ya es cuantitativo en cualitativo. Puedes darle un poco de zoom, quiero leer algunos de tus indicadores, por ejemplo, el de capacitación y aprendizaje. No sé si ese o el de cliente. No tienes clientes vos. No. Ya, dale un poquito más, no estoy todavía pudiendo visualizar bien. Ya, el mantenimiento. Cumplir al menos el 95% mensual de las actividades críticas de limpieza, sanitización y asepsia en equipos y líneas de producción. Tienes tu fórmula o tu ecuación al otro lado, ¿verdad? CMP es igual a órdenes, a ver, móvete por favor, la columna F. Órdenes preventivas ejecutadas sobre órdenes preventivas programadas, ¿verdad? Entonces, yo lo que puedo hacer acá es intentar convertir ese mi elemento llamado órdenes preventivas programadas en una pregunta. Me voy a inventar, porque aquí hay que buscar, esta es la parte complicada. ¿Considera usted que las órdenes preventivas programadas tienen una ejecución dentro de los tiempos planificados? 1, nunca. 2, de vez en cuando. 3, regularmente. 4, frecuentemente. 5, siempre. Ahora, ¿a quiénes vas a considerar como órdenes preventivas ejecutadas? A las que sean siempre y a las que sean frecuentemente. Entonces, ahí he hecho una transformación de algo que era cuantitativo netamente a un inicio de una pregunta cualitativa. ¿Sí? Por el enfoque que tú le estás dando, difícil buscar, por lo menos con estos KPIs, buscar alguna pregunta de calidad. Pero podría haber de crearme un par de KPIs, ¿verdad? Hay que crear KPIs todavía para lo que vamos a ir avanzando. Buscar un KPI que te permita fácilmente jugar con lo cuantitativo y lo cualitativo. ¿Me dejo entender? Sí. ¿Sí? Entonces, esa es la idea, apuntar a ese juego de buscar esa relación. ¿Ya? Hay variables que son mucho, o KPIs que son mucho más fácil de manejar, ¿no? Por ejemplo, tu KPI es índice de satisfacción de la atención.
Entonces, ¿qué es? Cantidad de clientes satisfechos sobre cantidad de clientes entrevistados o encuestados. Entonces ahí ya tienes números. Tienes 60 satisfechos sobre 250 encuestados y vas a sacar un porcentaje. ¿Cómo convierto ese mi KPI, que Aquí es podría ser, cuantitativo? digamos, empleados capacitados sobre empleados totales que faltan capacitar. Puedes hacer. Entonces, de ahí transformar y ver, por ejemplo, ¿por qué no han sido capacitados? No me interesa, poco tiempo, la temática ya la vi. Entonces, ahí es donde hay que hacer ese hilado fino, es lo que le digo yo, esa transformación, ¿ya? Y eso va a depender de cómo tú quieres darle el enfoque. Porque todo lo que los KPIs son cuantitativos. Yo no puedo decirles hágame un KPI cualitativo, porque el cualitativo es subjetivo. Y bajo el modelo que estamos viendo, que es bajo el modelo SMART, tiene que ser medible. Entonces, lo medible tiene que ser objetivo. Entiendo, ingeniero. ¿Estamos entonces? Sí, estamos. Perfecto. Y ¿Alguien esto se más irá que...? teniendo, perdón, Inge, esto se Sí, sí, irá, dale. lo de cuantitativo y cualitativo se irá agregando aquí como una opción extra o era para un Eh, ejercicio. lo van a hacer para la segunda tarea, Ah, sí, sí, ¿verdad? sí. Tener las preguntas cualitativas que nos han permitido llegar a elementos medibles cuantitativos. Sí, ¿verdad? Está bien, Inge. ¿Sí? Sergio, te veo con doble conexión. Ahora sí. Bueno, Inge, sí. Quería hacer una consulta en realidad. ¿Puedo compartir mi Claro. pantalla? Sí, sí, por favor. Inge, ¿se puede ver mi pantalla? Sí. Ya, bueno, como le había comentado, uno de los indicadores que yo estaba manejando de los KPIs era la satisfacción del cliente. En ese sentido, se había hecho una encuesta a los asegurados que estábamos manejando. Hemos tenido unas 1.729 respuestas aproximadamente y aquí están las empresas que han participado. En ese sentido, hay datos que son cuantitativos, que son los rangos de edad, los años de trabajo en sus respectivos trabajos, si es que han sufrido de algún siniestro o no, pero también hay variables que son cualitativas, que son, por ejemplo, Ya, estas, ¿no? De esa, por ejemplo. Ujú, Exactamente. ¿Qué tan comprensible, perdón, lo voy a leer, qué tan ujú. comprensible fue la información brindada por Univida sobre el procedimiento de atención de siniestros? Muy clara, clara, poco clara, no fue No contacto tuve directo contacto directo. o no tuve Ajá. contacto, ¿verdad? O sea, ahí tenemos, deberían ser 5, bueno, no importa, la tienen con 4, pero eso es cualitativo, porque si te fijas, muy clara el 11.6, clara el 42.5, poco clara el 30%. Eso significa que de 100 personas, 30 no saben quizás qué hacer, cómo proceder. Pero si vemos porcentualmente, el 57%, ¿verdad? Entre ¿cuánto es? El 45 más el 42 más el 11.6, tienes 54% de que te dicen que está clara, ¿verdad? Pero esto es cualitativo. Ahora, Ujú. yo a partir de esto, ¿sí? Y esto va para todos, a partir de esto puedo sacar un KPI, índice o porcentaje de clientes no satisfechos con la información brindada por Univida. ¿Y qué va a ser? Cantidad de clientes que dicen que no están satisfechos sobre el total. Entonces, Total. tu poco claro, que debe ser cuantificable sobre el total.
Ah, ya, ok. Entonces, podría manejar, me refiero a las variables cualitativas en un KPI y las variables cuantitativas quizás en otro. No, las cualitativas no van a ir en un KPI. Las cualitativas van a ser las preguntas que vamos a enunciar, ¿verdad? O sea, tú vas a tener la pregunta. Esta ya es tu variable. Esa ya es tu pregunta, perdón. Y de esta pregunta vamos a obtener nuestro KPI. Ah, ya. Ok. Bueno, entonces, solo con esta encuesta podría tener bastantes KPIs. Sí, sí, o sea, ya de aquí es que tú ya puedes ir sacando elementos que sean medibles, alcanzables, en una temporalidad, que es lo más importante, ¿verdad? Porque no sé cuándo has aplicado esta encuesta. Entonces, si esta encuesta es acumulativa en el tiempo, bueno, es con Google Forms, ¿verdad? Sí. Entonces, esto Sí, se en puede realidad llevar, puedes fue un llevar a un requerimiento Excel. del año pasado, a finales del año pasado, y logramos obtener estas respuestas de nuestros clientes. Entonces, se podría decir que es actual ya que la mayoría de los clientes que están participando en esta encuesta han sido renovados. Ya. Entonces, Ok. creo que es vigente. No, está bien. Lo importante sería ver la temporalidad y esto puedes llevar a un Excel, ¿verdad? Los resultados de la encuesta. Entonces Sí, ahí puedes ver precisamente. en qué periodos de tiempo se ha realizado la misma. Estamos ok. Listo. Gracias. Gracias, Inge. ¿Por qué? ¿Alguien más que quiera compartirnos algo de lo que hemos estado discutiendo, conversando? Creo que vamos a despedirnos un poco temprano. Lo que quería consultarles mientras vamos viendo si alguien más nos presenta algo, el próximo viernes posiblemente yo no pueda, y tengo alguna situación, llevar adelante la clase, ¿ya? Pero esto está sujeto a ver si podemos moverla. Entonces, no sé si habría alguna posibilidad de adelantarle al día miércoles 16, no, miércoles 17, o pasarle el sábado 20, en el mismo horario. Entonces, eso les consulto, ¿ya? O sea, tiene que primar el tema aquí, no es mayoría, sino el tema de que puedan, considero solamente a quienes están participando, pero quisiera ver si es que es posible, quizás una opción sería adelantarla al miércoles 20, al miércoles, perdón, 17. Entonces quisiera saber si, okay, Pedro dices miércoles, quisiera saber si es que todos están de acuerdo, empezaríamos de 8 a 10, o si hay alguien que no puede, pues mantenemos el día viernes, ¿no? Más fácil si quienes están de acuerdo en poder mover al día miércoles, que sea que puedan levantar la mano. Ya van 4. Ok, sí, eso quisiera que levanten. Dainor, Milton estamos, Edwin está, Pedro había dicho que sí. Jesús, Sergio. Ok, entonces voy a solicitar obviamente la autorización respectiva a la coordinadora, a Milenka, para que la clase no las puedan planificar para el miércoles, ya en lugar del día viernes. ¿Sí? Entonces, gracias de antemano por el apoyo y la colaboración. Y nuestra clase entonces la próxima sería el día miércoles. Pasaríamos miércoles, jueves la próxima semana. ¿Ok? No sé si tienen alguna consulta, alguna duda antes de despedirnos, por favor. Ya, ok. Entonces, sin más, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Por favor, no se olviden la entrega de sus tareas hasta el día de mañana. Dudas que hayan, pueden escribirme a través del WhatsApp, cosa de que podamos ir ahí cerrando las posibles situaciones que se presenten. Bien, entonces que tengan un excelente y bendecido fin de semana y nos estaríamos viendo. ¿Sí, Jesús?
Sí, una consulta. He hecho el documento para subir el PDF y ese Excel, esos dos lo puedo subir, solo es eso la tarea. ¿Ok? Sí, sí, de momento solamente son esos dos. Y sobre eso es que vamos a construir lo complicado para la próxima semana. Listo, gracias. Hasta luego. Listo. A ustedes que tengan un buen fin de semana entonces. Cuídense. Hasta luego. Buenas noches.